Bueno. Los 4. Qué bueno. ¿Estás saliendo por versoconel.com, Pablito? Sí, listo. ¿Deshabilitaste esto de internet? Estamos todo bien. ¿Sacaste esto de internet? Sí. Cerra tu WhatsApp para que no haga ruido. Ok. ¿Se nos escucha abajo? Ok. Muy buenos días a todos. Ya estamos juntos nuevamente, como cada sábado, cada sábado por la mañana, en que nos encontramos motivados por escudriñar las Escrituras, profundizar en la palabra de Dios, profundizar en la porción del Pentateuco que corresponde a cada sábado. Así que acá estamos con Ada y con el Pastor Enzo para comenzar con un nuevo estudio. Esta vez doble. Así que le damos la bienvenida a todos. Saluda a Ada, saluda al Pastor Enzo. Muy buenos días a todos, buenos días Pastor Enzo, buenos días Horacio, buenos días a cada uno de ustedes que cada sábado por la mañana nos acompaña para abrir las Escrituras y juntos escudriñar toda la riqueza y las enseñanzas que Yahweh Dios tiene para cada uno de nosotros. Buenos días a todos, buenos días Ada, buenos días Horacio, buenos días a toda la gente que siempre nos escucha cada mañana, cada sábado a la mañana en este programa que realmente nos gusta muchísimo, deseamos estar siempre aquí y es una gran bendición. Recuerdo que hoy es el día, el 18 de marzo de este año 2003, pero también hoy es el día 25 del mes 12 y que este próximo miércoles seguramente, si así Dios lo dispone, este miércoles por la noche va a ser el primer día del nuevo año bíblico. Así que es muy importante, inclusive hoy hay una parte en la porción que también hablaremos de la importancia de este primer día del año. Muy bien, entonces vamos directamente a que Ada nos diga de qué se trata el estudio de hoy, cuáles son el nombre, las escrituras. Como decíamos recién, son dos. Hoy nos tocan dos porciones, así que prepárese con paciencia porque esto viene muy lindo. Bien, esta semana vamos a estar estudiando dos porciones, la número 22, que lleva por nombre Vayaquel, que significa y Moisés reunió, refiriéndose a que Moisés reunió a todo el pueblo, y la porción número 23, que lleva por nombre Pekudei, que significa recuentos del tabernáculo. Vamos a estar abordando, estudiando, o en realidad usted ya estuvo estudiando durante la semana, Éxodo capítulo 35, versículo 1, hasta terminar el libro de Éxodo, es decir, uniendo las dos porciones, ¿no? Terminamos el libro de Éxodo en el capítulo 40-38. Son algo así en total como 6 capítulos completos que vamos a estar abordando. Luego tenemos la porción de la Haftará, que abarca el libro de Primera de Reyes, capítulo 7, y el capítulo 8 hasta el versículo 21. Luego tenemos en el libro de Hebreos, vamos a leer también el capítulo 9 del 1 al 12 y el 8 del 1 al 12. Y por último, una pequeña porción de Apocalipsis, capítulo 15, del 5 al 8. ¿Cómo están relacionadas estas porciones? Bueno, pues aquí estamos terminando el libro de Éxodo, termina con la elaboración, la confección, llevarlo al plano material a cada uno de los elementos que Dios le había mandado y descrito a Moisés. Vamos a ver al pueblo trabajando en este sentido. ¿Y cómo lo relacionamos con la Haftará? Pues justamente el libro de Primera de Reyes nos está hablando, en este caso, de la construcción del templo. Vemos también este templo
de Jerusalén erigido, ¿sí? En material, ya algo sólido, algo fijo, algo que va a llevar a cabo Salomón, el hijo del rey David, y ahí está descrito también cómo muchas personas, muchas sabios, entendidos, personas hábiles, aportaron y contribuyeron a la construcción del tabernáculo. Y por supuesto la porción de Hebreos, tanto el capítulo 8 como el 9, nos habla y nos describe el perfecto sacrificio hecho por Yahshua, ese sumo sacerdote que hoy está exactamente en el tabernáculo del cielo, en el tabernáculo celestial, ese tabernáculo que Moisés pudo ver, y allí Yahshua está cumpliendo su función de intercesor, y que como sumo sacerdote él entró a ese tabernáculo y roció o presentó su propia sangre entregada en la cruz para salvación de todo aquel que en él cree. Una porción llena de enseñanzas y de riquezas. Bien, y en estas porciones específicamente de la Torá hablaremos del día de reposo, las ofrendas para el tabernáculo, la construcción de cada elemento, los artesanos que participaron, el mobiliario hecho con total precisión, la confección de las vestiduras, cómo se terminó esta obra, cómo es Moisés a quien Dios envía o manda a erigir el tabernáculo, y termina el libro de Éxodo con la gloria de Yahweh llenando el tabernáculo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a introducir el tema entonces. Así empezamos con el capítulo 35 sin pausa. Sin pausa lo son 6, así que vamos tranquilos. Bien, bueno, básicamente toda esta porción va a estar refiriéndose a Moisés dirigiéndose a la nación toda, a quien le da el privilegio de edificar el tabernáculo. Esta obra vamos a ver que la hacen con gran prontitud y les llevó aproximadamente 5 meses desde que comenzaron hasta que la acabaron. Aproximadamente son 5 meses los que les va a llevar a armar todas y cada una de estas piezas, de estos elementos para construir el tabernáculo. Y ustedes dirán, estuvimos hablando del tabernáculo las 3 últimas porciones, la porción Terumá, Tetzaveh y Keitzá, hablamos del tabernáculo. Y estas 2 porciones, llamadas Vayakel y Pekudei, también hablan del tabernáculo. Así que fíjense la importancia, ¿no? O sea, realmente la frecuencia con la que la Torá habla de la construcción del tabernáculo y la mención del papel tan importante que desempeñó todo el pueblo en esta edificación, nos muestra en primer lugar el amor de Dios por Israel y cuán importantes son para Dios las obras que su pueblo hace para servirlo. Dijimos que se describe la construcción de cada elemento, y la verdad es que hay algo que tenemos que entender, y es que cada vez que el pueblo de Israel no fue fiel al encargo de Dios, a la obediencia a Dios, ¿qué es lo que pasaba? La presencia de Dios se retiraba del tabernáculo o se retiraba del templo, y cada vez que pasó esto, que la presencia de Dios se apartó, se retiró de en medio del pueblo, quedaba simplemente como un edificio vacío, desprovisto de su santidad interior. Y si esto pasaba toda vez que la presencia de Dios se retiró de en medio del pueblo, ya sea del tabernáculo o ya sea del templo, ¿qué vino como consecuencia? La destrucción del templo y el exilio de la nación de Israel. Bueno, estamos bien con la introducción y vamos al capítulo 35, Enzo. Vamos con todo, vamos con el capítulo 35. No sé si está de acuerdo usted. Sí. Sí, está de acuerdo. Bueno, capítulo 35, a ver. Bueno, Moisés había descendido en el monte Sinaí, ¿no? Vimos en la porción anterior, terminaba con Moisés había descendido del monte con las segundas tablas de la ley, Esto era de una manera, reflejaba el amor de Dios por el pueblo y el perdón de Dios. El amor de Dios y el perdón de Dios. Dios
fue capaz de perdonarlos por la construcción del becerro una vez que, hubo una consecuencia y que el pueblo se arrepintió. Entonces ahora, en estas dos porciones, vemos que el pueblo ya estaba en condiciones de construir el tabernáculo. Entonces Moisés transmitió este mandato y fíjense que dice a todo el pueblo. Si ustedes ven en el capítulo 35, versículo 1, dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Vuelve a repetirse en el versículo 4, vuelve a decir: Moisés habló a toda la congregación, lo dice el 35:4, y lo dice el 35:20, donde vuelve a decir: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Entonces, ¿por qué es importante destacar esto? Que todo el pueblo estaba reunido. Moisés convocó a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, a todos. ¿Por qué? Porque todos de alguna u otra manera debían construir, debían aportar para la construcción del tabernáculo y participar de su edificación. La verdad es que en la vida de los seres humanos todo trabajo posee valor en la medida que guarda un propósito tanto sagrado como secular. Muchas veces las personas dicen: una cosa es mi vida espiritual, una cosa es mi vida en la congregación y otra cosa es mi trabajo secular. Pero la verdad que no. Para Dios esto no es así, porque es necesario que haya un equilibrio. Si hay un equilibrio y no hay una conducta constante en ambas áreas de nuestra vida, nuestro trabajo se vuelve trivial. Es esencial que todo trabajo que hagamos para servir a Dios, como también nuestro trabajo secular, lo hagamos con responsabilidad y santidad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que vamos al versículo 1, 2 y 3. Ada leyó el 1 y se fue al 4 y después al 20. Así que ahora vamos a ir del 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Es muy interesante, ¿no? Estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. ¿Eh? ¿Y qué cosas deben ser hechas? El arca del pacto, el propiciatorio, los querubines, etcétera, las cortinas. Pero no. Miren, 2 puntos hay ahí. En su Biblia Reina Valera de 1960, que es la que nosotros tenemos a la vista, hay 2 puntos. ¿Cuáles son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas? 2 puntos. 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo. Día de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, es muy interesante esto porque dice: esto van a hacer. Y empieza por no hacer. Empieza por reposar. Qué llamativo, ¿no? Que es lo que Dios ordena muchas veces. La gente quiere entender: yo voy a obedecer cuando entienda. Y no, es al revés. Vas a entender cuando obedezcas. No vas a obedecer cuando entiendas, sino que vas a entender cuando obedezcas. Entonces, se reitera la ordenanza del Shabbat para que ellos entendieran que a pesar de la trascendencia, de la importancia que tenía construir una morada para Dios que fuera con el pueblo, el tabernáculo y después el templo con Salomón, las tareas de construcción de el tabernáculo y sus utensilios no debía ser realizada en el día de reposo. Lo dijimos creo que el sábado pasado, pero se ve que es tan importante este tema que las instrucciones de Dios lo están reiterando permanentemente. En realidad, si vemos todas las porciones que estuvimos hablando y todas estas que se refieren a la construcción del tabernáculo y antes al dar los 10 mandamientos, vamos a ver que esta es la 4ª vez que Dios habla al pueblo de Israel, 4ª vez en muy breve periodo de tiempo, la 4ª vez que Dios habla sobre la necesidad y la importancia de guardar el día de reposo. Qué bueno. Entonces,
Obviamente, estamos hablando de la importancia que tiene guardar el día de reposo. Yo sé que, ¿por qué mencionaba primero hay que obedecer para después poder entender? Porque muchas veces las personas no entienden y dicen, yo estoy construyendo el tabernáculo, yo estoy construyendo el local para las reuniones. Estamos, eh, bueno, ahí en Santa Cruz, mañana van a poner el techo. ¿Y por qué no ponen el techo hoy y sí mañana? Porque a pesar de que lo que se está haciendo es muy importante y es para que allí se realicen las reuniones, de todos modos, esta instrucción de Dios es inobjetable. Podemos decir, no la entiendo, no estoy de acuerdo, pero nunca vamos a entenderla si primero no la obedecemos. Entonces, debemos entender que el día de reposo o Shabbat, Shabbat significa día de reposo activo. Activo quiere decir para buscar a Dios, para reunirse en la congregación, para participar de la mutua edificación. Es un día dedicado a Dios, por eso no es un día para cruzarse los dedos atrás de la nuca y tomar sol, sino que es un día de reposo activo. Es el cuarto de los 10 mandamientos que todos los cristianos dicen obedecer. Si uno le pregunta a un cristiano, ¿vos obedecés los 10 mandamientos? ¿Saben la respuesta cuál va a ser? Obviamente, claro que sí. Sí, obedecemos los 10 mandamientos. Entonces, es fácil, vamos al cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, etc. Usted lo tiene en Éxodo 20, del 8 al 11. Entonces, sí, obedecemos los mandamientos, obedecemos, sí, claro que sí. Y el cuarto es un día para santificar, es un día de Dios. Es bueno entonces que practiquemos aquellas cosas que tienen un profundo significado espiritual. La Biblia enseña que nadie tiene derecho a juzgarnos por no comer lo que Dios prohíbe, ni por guardar la fiesta de Yahweh. Comienzo de los meses lunares, ni los días de reposo. A ver. Dice, no, pero eso es legalismo. Eso está abolido, está abrogado, está crucificado. Eso no era para otra época, para otro pueblo, para otro siglo. Pero la Biblia nos enseña, y mal interpretado Colosenses 2, 16, 17, Pastor Enzo, que es un tema muy interesante, porque Colosenses 2, 16, 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, una pésima hermenéutica es decir, ve que no hay que guardar el día de reposo, ni días de fiesta, ni luna nueva, ni Shabbat, ni nada por el estilo, porque acá dice que si no lo guardamos, ni en comida, ni en bebida, si no lo guardamos nadie tiene derecho a juzgarnos. No, es exactamente al revés. Mire la cita bíblica. La cita bíblica es Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses era una iglesia de gentiles que se habían convertido al Señor, ¿no? Los colosenses, la iglesia de Colosas, eran gentiles que se habían convertido al Señor. Antes practicaban las fiestas paganas, los días paganos. Ahora resulta que esos pobres colosenses que se habían convertido a Dios empezaban a cuidarse en las leyes alimentarias, empezaban a guardar los días de fiesta de Levítico 23, empezaban a estar mirando la luna a ver cuándo comenzaba el mes para determinar la fecha exacta de la fiesta. Eran gentiles que se habían convertido al Señor y ahora empezaban a practicar las instrucciones bíblicas en relación con la comida y con la fiesta. Entonces el apóstol Pablo lo que le está diciendo es que nadie te juzgue por estas nuevas costumbres que estás teniendo. ¿Vieron qué diferente que se ha interpretado en la iglesia? Se ha interpretado al revés. Que si nadie te juzgue si no las guardas. No.
nadie te juzgue por guardarlas, porque ahora los colosenses habían empezado a guardar y los otros paganos decían, ve, ahora ¿qué hiciste? Te judaizaste, y no es lo mismo que dicen hoy. Te judaizaste, ahora guardás la fiesta, ahora guardás el Shabbat, ahora guardás las leyes alimentarias de la Torah. ¿No es lo mismo que le dicen los gentiles a los gentiles que se convierten a Dios? Es lo mismo que sucede ahora, lo que estaba sucediendo ahí con la iglesia de Colosas. Pastor Enzo, dígame si estoy equivocado, por favor. No, totalmente correcto y coincido plenamente. Es una situación que debemos leer la Biblia como está escrita. Siempre digo, o decimos muchos, la Biblia es un libro hebreo escrito en hebreo para los hebreos, con culturas hebreas. Entonces, si yo voy a interpretar la Biblia desde un punto occidental o desde Argentina, quiero interpretar, no puedo, tengo que irme al escritor, y el escritor está escribiendo justamente este párrafo que lees en Colosense, diciéndole, nadie lo juzgue por esto que están haciendo ahora. O sea, hay que actualizarse, hay que ir al tiempo en que Pablo está hablando para poder entenderlo. Pero claro, siempre la costumbre de aquellos que quieren hacer que la Biblia diga lo que uno quiere, entonces obviamente se interpreta o se va interpretando de esa manera. Pero qué bueno es destacar esto, aclararlo, porque es más fácil escuchar al revés, o sea, que la gente se judaizó, y este es un versículo que lo, digamos, ampararía al que lo está diciendo, pero no, porque se está desactualizando desde la realidad de la escritura. O sea, Pablo lo está escribiendo donde él mismo practicaba los inicios de mes. Vemos a Pablo camino a Pentecostés, vemos a Pablo haciendo Pascua, vemos a Pablo haciendo el día de trompeta, Yom Kippur, lo vemos todo en la Biblia, o sea, está escrito. Entonces, ¿cómo Pablo va a escribir justamente lo contrario? Solo que Pablo escribió algo que en el momento era calle de maduro, como quien dice, porque estos colosenses empezaron a practicar la obediencia a la palabra de Dios del libro Levítico, y obvio que la gente le decía, te estás judaizando, le decían a las personas. Entonces Pablo decía, no, que no lo juzguen por eso, porque estás obedeciendo lo que la Biblia está diciendo. La realidad es que Jesús nunca, jamás dio instrucción alguna en cuanto a que no se guardara la Torah de sus padres. Ese es un principio. Si no entendemos este principio, no vamos a entender el resto de las escrituras. Nunca Jesús dio una sola instrucción en cuanto a que no se guardara la Torah de sus padres. Por eso decían, no piensen que yo he venido a abrogar la Torah o los profetas. O sea, es la Torah y la Haftarah. Ahí está, ¿ves? La Torah y la Haftarah. Yo no vine a abrogar ni la Torah ni la Haftarah. Lo vine a cumplir. Entonces, si él hubiera enseñado algo en contra de las instrucciones de su padre, hubiera estado enseñando a pecar. Y esto es muy fuerte y quiero que tomen nota. ¿Por qué? Porque si Jesús estaba enseñando a desobedecer la Torah de su padre, estaba enseñando a pecar, y esto sería gravísimo porque 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Entonces, si Jesús hubiera enseñado a desobedecer uno solo de los mandamientos de la Torah, hubiera estado enseñando a pecar. Y eso, que lo esté afirmando hoy, es gravísimo que alguien pueda llegar a afirmar semejante cosa. Entonces, vemos que cuando Jesús habitó en la tierra, se sujetó a la orden del Padre en cuanto a la celebración del Shabbat. Aunque se proclamó a sí mismo como el Señor del Shabbat, el Señor del día de reposo. Ahora, ¿por qué se proclamó el Señor del día de reposo? Primero, para establecer que su autoridad estaba sobre las tradiciones fariseas que habían añadido mandamientos al Shabbat que había establecido Dios. Cuando Él se declara a sí mismo dueño del Shabbat, Señor del Shabbat, quiere decir dueño del Shabbat,
no lo anuló, sino que lo santificó aún más. Ujú. Por eso decía, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, si guardamos el Shabbat, automáticamente estaremos honrando al Señor del Shabbat, porque Él es el dueño. Es como que vieron que Lara cumplió años en estos días. Si uno honra ese día, la llamaron que sea como 300 personas, 400, no sé cuántos, todos los que honraron ese día de su cumpleaños estaban honrándola a ella, porque ella es el Señor, ella es la señora del día de su cumpleaños. Entonces, cuando se honra el Shabbat, se está honrando al Señor del Shabbat. Y tiene una importancia muy grande porque es un tema apocalíptico, porque el Shabbat va a ser el reinado milenial de Jesús. Ujú. Entonces, si no entendemos el Shabbat y no estamos dispuestos a honrar el Shabbat, ¿qué vamos a hacer durante 1000 años? Y no solamente eso. Cuando el apóstol Juan está en la isla de Patmos, allí dice que estaba en un día especial. En un día especial. Si usted lo busca en Apocalipsis 1:10, va a decir, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. ¿Qué es lo que estaba? Estaba guardando el día de reposo, preso en la isla de Patmos, pero guardando el día de reposo, en el día del Señor, y en ese día se le apareció el Señor. Es muy interesante la relación, Estaba guardando el día del Señor y se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Alfa y la Omega, y le dictó el quinto evangelio que es el Apocalipsis. Jesús guardó el Shabbat y lo vemos cuando viene a Jerusalén, donde se había criado, y el día de Shabbat, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se le dio a leer el libro de Isaías. Entonces, no sé qué importancia tiene, debería tener para los creyentes, porque el apartar el día de reposo para Dios es la práctica que ha traído más controversia dentro del cristianismo y todavía la trae. Y para algunos ha sido controversial, pero para otros ha sido revelador y lo que ha traído la mayor cantidad y más grandes bendiciones sobre aquellos que la practican. Entonces, pero es el domingo o el miércoles o el jueves, cualquier día es lo mismo. ¿Por qué? No, ni siquiera cualquier día es lo mismo. Dicen, es el domingo ahora, el Shabbat cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó un primer día de la semana y el primer día de la semana es el domingo. Bueno, no voy a decir bad information, como dijo una ilustre prócer argentina. Voy a decir, acá está equivocado. Concepto erróneo. Concepto erróneo, no es bad, es wrong information. No importa. Vamos a aclarar esto. Jesús resucitó un primer día de la semana, pero no un domingo. Porque el domingo empieza a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. El calendario gregoriano. El calendario gregoriano. Jesús no resucitó después de las 12 de la noche del sábado a las 12 de la noche. No, Jesús resucitó en el primer minuto del primer día, que sería el sábado a la tarde, el sábado a la caída del sol. Cuando cayó el sol del séptimo día, el primer minuto del primer día de la semana, que es el día de primicias, Jesús fue primicia de los que resucitaron. O sea que es un error decir que resucitó un domingo. No resucitó un domingo. Jesús resucitó un sábado por la tarde en el primer minuto del primer día de la semana. Entonces es un error decir que el día del Señor es el domingo. Y es importante determinar que después de 4 años de estar con Jesús, sus discípulos y discípulas seguían guardando el día de reposo. Si no, miren Lucas 23:54, donde era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también. Y dice el 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos
y descansaron el día de reposo conforme ¿a qué? Al mandamiento. A la Torá. Aún después de haber estado 4 años, tal vez más, con Jesús, seguían guardando el día de reposo. Después de la crucifixión, seguían guardando el día de reposo. Como dijo el pastor Enzo, el apóstol Pablo, seguía guardando el día de reposo. Y vean Gálatas, que es el texto, libro favorito para ir en contra de la Torah, miren Gálatas 4, del 8 al 10, y van a ver que se trata de una exhortación hecha a los gentiles que estaban regresando a sus celebraciones paganas, ahí en Gálatas 4, del 8 al 10. O sea que tiene una exhortación para no regresar a la Navidad del 24 o 25 de diciembre, sino determinar y saber que bíblicamente la verdadera Navidad fue el primer día de la fiesta de tabernáculos. Entonces, sin embargo, la Biblia nos libra del legalismo de creer que por guardar la letra de la ley seremos salvos. No se trata de eso, no estamos hablando de eso. Romanos 14, 5 y 6 nos habla de eso. Pero yo quiero decir un poquitito más acerca del Shabbat, porque muchos dicen, pero nosotros no somos judíos y guardar el Shabbat es para los judíos. Bueno, ¿saben que el libro de Isaías habla de guardar el Shabbat para los gentiles, para las naciones? Para las naciones que se vuelvan Yahweh. Bienaventurado el hombre que hace esto. Isaías 56, 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros, ¿cómo es el asunto acá? ¿A quiénes? ¿No era que era para los judíos nada más? A ver, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, repito, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Así como el Shabbat, el día de reposo, fue observado en el Edén antes de la caída del hombre, será observado eternamente en la tierra nueva después de que ésta haya sido restaurada. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Y ahí está hablando del milenio, está hablando del reinado milenial del Mesías. Así que creo que esto es como una pequeña introducción. Podríamos hablar unas 4 horas con el pastor Enzo sobre este tema y mencionarle solamente la cantidad de textos bíblicos sería una ardua tarea. Pastor Enzo. Sí, evidentemente es un tema muy explicado y gente que simplemente nació de una manera, se le enseñó algo y ese algo que se le enseñó la gente no quiere cambiarlo porque ya fue instruido de esa manera. Y no solamente es un peligro para este tema que estamos hablando, sino para muchas otras cosas más. O sea, no tener un oído a la voz de Dios para la obediencia. Si yo hoy aprendo algo nuevo, porque lo leo en la Biblia y lo aprendo, debo hacerlo. O sea, no tengo otra cosa, no es discutir con aquellos que enseñaron, que hablaron, que me dijeron, sino simplemente es observar lo que Dios está diciendo y hacerlo. Acá en este párrafo ya
seguramente para salir a los otros versículos que están ahí, cuando convoca a toda la congregación y obviamente le da estas dos instrucciones que son bien simples, los convocó a todos, o sea, esto no es para los grandes, ¿eh? Esto tampoco es para, para los ancianos o para los líderes. Esto no es para, solamente para este grupo, sino que esto es para todos. Recordemos que antes de decir esta palabra está la convocación, y la convocación fue a todo el pueblo. O sea que si nosotros miramos, hacemos una mirada aérea de un pequeño pueblo, vemos que nadie quedó en la casa, todos fueron hacia un lugar donde se habló y no quedó nadie. Y eso que se habló es para esas personas que estaban allí y para de ahí en adelante para todo el pueblo de Dios. O sea, que palabra que es al pueblo, ya sea desde Génesis en adelante, es para el pueblo. Si somos pueblo de Dios, es para nosotros. Y justamente en como lo decía Horacio al principio, en algo tan importante como era la edificación del tabernáculo, Dios quería dejar claro específicamente eso. Aunque sea para el tabernáculo, este día se aparta para Dios. Ahí nos manda Adrián un aporte eh, donde nos dice con relación al versículo 3, que dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, él toma la palabra encenderéis, dice que es baar en hebreo, que quiere decir abrazar, arder, barrer, consumir, destruir, desvanecer, devastación, devorar, echar, embrutecer, fuego, gastar, infatuar, inflamar, necio, quemar, quitar, sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente muy interesante el análisis que él hace, porque dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas, y tiene que ver con uno encendiendo en el interior de uno mismo un fuego extraño, fuego de todas estas definiciones que hemos hablado. El de la vanidad, dice él, el de la fanfarronería, infatuar en toda la extensión de la palabra, la torpeza, la necesidad, la ignorancia, es decir, a encender un fuego extraño a la Torah, un fuego ajeno a Yahshua. Lo aclara que nuestra identidad debe estar fundamentada en Yahshua. Y dice, podemos perder mucho tiempo debatiendo si enciendo la hornalla o no, si utilizo el ascensor o el portero eléctrico, yo le agrego la heladera, o tal vez si puedo usar el celular. O el Shabbat es un deleite que se practica de adentro hacia afuera, no encender fuego interior que derive en un fuego infatuado, en un fuego lleno de mi concupiscencia, de mis anhelos, deseos, pensamientos que me conducen al fracaso del ensayo de cada caída del sol de día viernes. Muy interesante, y después nos hace una relación entre el tabernáculo, no, esto lo hace Ada, a ver, una relación, y Cristian también nos manda permanentemente aportes, que a veces los podemos leer y a veces no por la escasez del tiempo. Sí, normalmente siempre interpretamos esto de no encender fuego en nuestras moradas. Fíjense que se refiere a nuestros hogares. En ese momento se refería a la carpa que cada uno habitaba, hoy se refiere a nuestros hogares, ¿no? Y obviamente es una metáfora del enojo. Durante el Shabbat no debemos enojarnos. Pero ¿por qué enfatiza tanto no enojarse en Shabbat y no el resto del día de la semana? ¿Por qué hace tanto hincapié solamente en el Shabbat? Y la verdad es que como el Shabbat es tantas cosas que estuvimos diciendo, ¿no? Es ese tabernáculo en el tiempo, es esa cita divina en donde nos encontramos cara a cara con el Creador, pero también el Shabbat es un símbolo de paz. Y por lo tanto enojarse es totalmente opuesto al espíritu de Shabbat. Y la verdad es que muchas veces hay como cierta tentación al enojo en el día de Shabbat, porque en primer lugar, y esto me van a entender generalmente las mujeres, los días de reposo, desde el viernes a la mañana, cada uno de nosotros, ¿no? Estamos apurándonos, corriéndonos con todas las tareas, las mujeres, los hombres, ya sea trabajando fuera de casa, dentro de casa,
todos esforzándonos para llegar a tiempo al Shabbat. Y la verdad que muchas veces en medio de tanta corrida puede surgir el enojo, ¿no? Especialmente cuando aquellos que nos rodean no responden a nuestras demandas y expectativas. Queremos que lo hagamos, queremos hacerlo, queremos llegar, pero a lo mejor no todos lo hacen con el mismo esmero y con la misma velocidad que nosotros. Y eso puede dar, ¿no? En esta antesala del Shabbat podemos enojarnos. También suele ocurrir que justamente como el Shabbat es el momento cuando toda la familia está en la casa, cuando no están en el trabajo, cuando no hay celular, cuando no hay televisor, cuando no debería haber redes sociales tampoco, el Shabbat es el momento que estamos todos en casa y justamente como compartimos un largo periodo de tiempo sin distracción de la rutina regular, muchas veces se produce un ambiente para el enojo, algunos de nuestros hijos se frustran, a lo mejor, ¿no? Surge algún desacuerdo, hacemos esto, no, Shabbat, esto no lo hacemos, esto no lo hacemos. Entonces tengamos cuidado con nuestros tonos de voz, con nuestras respuestas, con nuestras actitudes, porque justamente todo eso puede dar lugar a que empañemos o a que no cumplamos con este mandato de Dios de no encender fuego en nuestras moradas. Y tanto en el Shabbat como los días de semana, es importante que tomemos conciencia de aquellas situaciones que hacen que tendamos a enojarnos. Esto sería así como tener un termómetro, ir conociéndonos. Por eso Dios todo el tiempo, en cada fiesta, aún y fundamentalmente en el Shabbat, nos invita a mirarnos a nosotros mismos, entender, darnos cuenta de qué cosas nos tientan a enojarnos, para que una vez que nos conocemos y sabemos que hay cosas que nos van a enojar, podamos trabajar interiormente en ella. Cuando identificamos estos patrones de conducta, podemos trabajar interiormente para prepararnos y tener una mejor respuesta. Esto nos va a ayudar a mantener la belleza y la santidad de nuestros hogares y del Shabbat, y a su vez nos va a confrontar a ser mejores cada día. Y es probable que tenga relación con esto lo que dice el apóstol Santiago, allí en el capítulo 3, versículos 5 y 6, y con esto cerramos los 3 primeros versículos del estudio, Pastor Enzo. Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto fue demasiado fuerte como para que yo siga hablando. Mucho más. Así que pobre Pastor Enzo, con esta lectura, ¿cómo salís de este lío? Es inevitable también decir que todo lo escrito, todo lo que está escrito en la Biblia, fue para su presente, fue para el futuro, o sea, para hoy, y es dado por el Espíritu para entenderlo, lo que el Espíritu nos está diciendo. En su momento, encender fuego no es como hoy. Hoy encender fuego, por ejemplo, uno pone la pava y abre el gas y aprieta un botón y se prendió fuego. En aquel momento había que salir a buscar leña. Primero, salir a buscar leña era salir de la casa, llegar al monte donde estaba la leña, achar la leña, prepararla, y encender fuego era algo que llevaba horas. Entonces, si bien en ese tiempo, en ese momento, era literal para eso, porque de eso está hablando, asimismo, la intención de todas las enseñanzas, inclusive cuando vemos los animales, cuando vemos las dos palomas, matar una y con la sangre de todo eso que vemos ahí era literal en su tiempo, en su momento, que nos estaba enseñando. Por eso Jesús dice: yo vengo a darle la verdadera interpretación, porque cada vez que nosotros leemos esto, estamos viendo lo verdadero. Así como, por ejemplo, el tabernáculo. Hacer el tabernáculo se dio la indicación de cómo hacerlo,
Y después, y la indicación era que empezaba por el altar, El arca. o sea, el altar ay, no me sale el nombre, bueno, por el altar donde estaba la mesa El altar de- del incienso. no, El, Por el arca. no, el- el arca, esa era la ok. palabra, por eso me salía altar y era arca. 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 Entonces, empezar por el arca. ¿Por qué? Porque Mm, si nosotros somos el templo, ¿por dónde vamos a empezar? Por el arca, por el corazón. Allí empieza nuestra vida. No es a ponernos todos los atuendos del cristiano, sino que empieza adentro de nuestro corazón. Hay gente que se preocupa por el talín, se preocupa por el tzitzit, todo aquello que sin duda está en la Biblia, es bíblico, pero empecemos por adentro, porque vamos a ver después cuando toda la edificación y cuando se erigió también el tabernáculo, todo, empieza todo desde adentro hacia afuera. Entonces, acá estamos viendo, no encender fuego, está hablando desde adentro, se trata de lo que ustedes dijeron, por ejemplo, hablaron dando muchos ejemplos, yo voy a agregar uno. A veces en una reunión de Shabbat, uno comparte un versículo y dice, no es así, y se arma una discusión por un versículo, o sea que no estamos hablando de que el hermano hizo mal algo, sino simplemente, entonces esos son los cuidados de entender que ahora ya no, pero al principio yo muchas veces decía es Shabbat, como mm. diciendo, no discuten eso, o sea, no, hay temas que el dinosaurio es o no es, entonces se pone una discusión de un dinosaurio en la Biblia y de pronto terminamos un Shabbat discutiendo y ahí está, no encenderás fuego, ¿cierto? Estoy hablando de algo básico, pero también de algo más grande, ¿no? Sin duda, Pastor Enzo, que eso tiene que ver con el texto cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Poner el sol sobre el enojo es empezar el Shabbat enojado, en la caída del sol del día viernes. No se ponga el sol del Shabbat, no empieces enojado el día del Señor. Imagínate lo grave que debe ser empezar el día del Señor enojado. Eh, entonces, vamos a versículos 4 y 9, del 4 al Vamos. 9, del 4 al 9, los donativos para el tabernáculo. Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Yahweh, todo generoso de corazón la traerá a Yahweh, y ahí hace toda una descripción De los de elementos. los elementos que donaron. Claro, y fíjense que el requerimiento principal no era el valor monetario de lo que cada uno aportara, sino el deseo sincero de cada uno ser parte, de cada uno donar y de elevarse y unirse a Dios en este propósito supremo, ¿no? Que era construir la morada de Dios en medio del pueblo. Todo generoso de corazón la traerá, dice ahí el versículo 5. Por lo tanto, es claro que no debía ser una contribución impuesta, sino que se debía dar de buena voluntad y de manera espontánea. Esto nos sugiere que Dios no ha hecho pesado nuestro yugo, es decir, Dios no quiere poner una pesada carga sobre nosotros, pero además, lo que siempre decimos, Dios ama todo aquel que le ofrenda libremente. Hay un texto en Salmo 110:3, me encanta ese versículo porque dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente ofrecían bienes, ofrecían elementos, ofrecían metales, ofrecían telas, pero lo más importante no es que siempre como pueblo de Dios nos ofrezcamos voluntariamente, fundamentalmente en esto que veníamos hablando el día de reposo. Luego dice del versículo 10 al 19, para avanzar, que todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Entonces habla de que toda persona que se dispuso a trabajar en la construcción, de alguna manera se elevó espiritualmente y se transformó en un sabio de corazón. A ver, acá parece algo que se opone. La sabiduría es mental, podríamos decir, del raciocinio, y el corazón como la fuente de nuestras emociones. Pero la verdad es que habla acá de sabiduría del corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos las dos cosas, la inteligencia, pero también la capacidad de corazón sincero
tratar de esforzarnos en la obra del Señor. Y obviamente en Egipto ellos nunca habían aprendido a hacer esto, nunca habían desarrollado estos talentos y la destreza de trabajar los metales, de las piedras preciosas. Y la verdad es que muchos israelitas se ofrecieron como voluntarios en todo lo que se debía realizar, teniendo confianza en que Dios los iba a ayudar a hacer su voluntad de la manera correcta. Entonces, primero se dispusieron a hacerlo, luego Dios los llenó de talentos y de capacidades para poder hacer eso que ellos habían propuesto. Y la verdad había dos clases de donantes acá, vemos dos clases de donantes. Aquellos cuyo espíritu los motivaba a donar lo que podían materialmente y de todo corazón, y por otro lado estaban los que estaban inspirados para hacer. Algunos donaban bienes, otros donaban dones y talentos. No solamente daban, sino también ponían manos a la obra. Y dice el versículo 10, el versículo 10 dice, todo sabio de corazón vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Entonces vemos cómo Dios otorga sus dones con gran variedad, porque había muchísimas cosas para hacer, eran muchísimas las áreas que había que cubrir, eran muchísimas las destrezas que se necesitaban. Por eso el versículo de Primera de Pedro 4:10 nos dice allí el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la palabra Dios sabemos que significa, ¿no? Una gracia, un regalo, un presente, una dádiva, un obsequio. Por eso podemos afirmar que los dones son un regalo de Dios a cada uno de los creyentes. Y esto lo vamos a repetir vez tras vez, porque estos regalos, consistiendo en estas capacidades, en ese caso eran habilidades probablemente intelectuales y manuales. Hoy día esos dones que Dios reparte son capacidades espirituales especiales y tienen propósitos bien definidos. Por eso 1 Corintios 12 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, un don es un regalo del Espíritu Santo para el bien y el provecho de los otros miembros de la iglesia. Por eso el Corintios 12 dice en el 12:7, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho personal, para creerme superior, no. Para provecho de todo el cuerpo. Cada uno aporta ese don y ese talento para el beneficio de todo Israel, de toda su iglesia. Obviamente, además de los dones, hablamos también de los ministerios que están constituidos en Efesios 4:11, o sea, hablamos de dones en 1 Corintios 12, y Efesios nos habla de los ministerios, los ministerios que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios también son dones especiales que tienen el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos dones y talentos son derramados sobre todo el pueblo, dando a cada uno una función particular. Como decíamos acá en el tabernáculo, cada uno aportó su sabiduría en lo que sabía. El que sabía tejer, en tejer, el que sabía bordar, en bordar, el que sabía trabajar el metal, el que sabía trabajar la madera. Dios repartió esos dones, esas habilidades, esa capacidad de hacer arte, y eso va dirigido para mi amiga Karin, cuán importante, ¿no?, es el arte en todo este plan maravilloso de Dios. Y estos dones son dados por el Espíritu Santo para cada persona que aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Cada uno que recibió al Señor tiene el sello del Espíritu Santo y por lo tanto, desde el momento que recibimos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo derrama dones espirituales sobre cada creyente. Ahora, dice la Hada que es para edificación, ¿no?
Bueno, es el tabernáculo. Ujú, Todos los dones eran para edificación, ujú, edificación del tabernáculo. ujú, Y decimos hoy que estamos en la tierra todavía, Dios dejó sus creyentes, sus hijos, su congregación en la tierra con dos propósitos. Una es cumplir la gran comisión, lo cual es multiplicar, y la otra es hacia adentro de la congregación, que es edificar la iglesia, es santificarla para presentársela al esposo como una iglesia santa, ataviada, de un lino fino, que son las obras o las acciones justas de los santos. Por lo tanto, si ignoramos acerca de los dones espirituales, implícitamente estamos ignorando el plan de Dios para su iglesia y el propósito que Él tiene de usar a cada uno de nosotros como sus herramientas para su edificación o para la edificación de la iglesia. Por eso decía recién nada que el capítulo 12, 1 Corintios, habla de, no quiero que, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Debemos entender que la base del funcionamiento correcto de los dones espirituales la constituye el amor. ¿Eh? Porque hay mucha gente que probablemente diga, yo tengo dones, muchos dones, o un don gigantesco, o dos dones gigantescos, o cinco dones gigantescos, o multiplicidad de dones. Sin embargo, la base del funcionamiento de los dones espirituales es el amor entre los hermanos y hacia las personas que aún no han entrado al reino de los cielos. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía, ¿qué don más importante que la profecía? La Biblia dice que es más importante. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, no mires los dones que tenés, mira primero el amor que hay en tu corazón. Por eso los dones eran aquellos sabios de corazón, aquellos generosos de corazón, porque Dios mira el corazón. No mira si sos más inteligente, si tenés un par de millones más de neuronas en el cerebro que el hermano que está al lado. Tal vez vos tenés un par de millones más de neuronas que el hermano que está al lado y son más inteligentes y un coeficiente intelectual más alto, pero el hermano que está al lado tiene amor y los dones, un don, dos dones, tres dones, lo que le haya dado el Espíritu Santo y vamos a ver el día que estemos frente al tribunal de Cristo qué tiene más valor. Lo primero que debemos procurar entonces en nuestra función dentro del cuerpo de Cristo es el amor. Y luego los dones espirituales. Primero el amor, después los dones espirituales. Y la Biblia nos dice, bueno, agarrar los más útiles. Dice, a ver, los más útiles son los más visibles, los que más se lucen, ¿no? Los más útiles para la edificación de la iglesia, ¿ves? Es consecuencia del amor. Y comenzar a administrarlos a los otros sin ninguna demora. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:1. Entonces debe quedar bien claro en esto de los dones, que no son cargos jerárquicos dentro de la iglesia, principalmente porque en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no existen cargos jerárquicos, en cambio existen las funciones mediante las cuales la cabeza, única cabeza, que es Cristo, se manifiesta para edificación de su cuerpo. Después vamos del 20 al 29, pero vamos a tratar de respirar mientras el pastor Enzo añade. En el 10, algo que leyeron recién, dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Es lo que están diciendo ustedes, estas dos características, la generosidad de corazón y la sabiduría de corazón, y hacer lo que Dios ha mandado. O sea, ¿qué son los dones? Los dones son para utilizarlos para edificación, bien, pero de acuerdo a lo que Dios me está mandando, ¿cierto? Entonces, ¿sabe por qué leí esta partecita? Porque siempre me encontré en iglesias con gente que te dice, pastor, o sea, primero las conozco, son gente muy buenas, llenas de amor, y a veces no entienden qué es lo que deben hacer dentro de la iglesia, porque
lastimosamente se les ha enseñado que hay dones jerárquicos, o sea, aunque quizá lo enseñaron adrede o no, pero es lo que la persona visualiza, todos los que hacen cosas y ella está ahí, esa persona, y no tiene muchas capacidades porque realmente uno sabe que esa persona no tiene muchas capacidades, pero justamente está haciendo lo que Dios le ha mandado y lo que Dios va a pedir cuenta y lo que Dios va a recompensar luego de acuerdo a la obediencia. No Mm, me quiero adelantar, pero por eso está el versículo en el capítulo 39, que mm, seguramente lo vamos a leer después, dice, en el 39:42 dice, en conformidad a todas las cosas que Yahweh había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda todo. la obra. Está hablando de todos los hijos de Israel, todos hicieron, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y los bendijo. Bendijo. ¿Eh? Que me adelanté solamente para darle fuerza a este versículo y a aquellos hermanos que sienten que su don no es nada, ¿eh? Y tienen que entender que lo que Dios le ha dado es enorme, aunque esa persona vea, pero si yo estoy acá y no hago, haga lo que Dios le ha mandado. Mm, Posiblemente era amar a los que tiene cerca, apoyar, obedecer sin entender mucho, y simplemente eso ya es importante porque Dios lo ha mandado, porque Dios no, a Moisés fue uno solo. No hubo 100 Moisés, hubo un Moisés. Entonces, a ver, si todos querían ser Moisés, ¿cómo era? No se podía. Entonces, acá está, yo lo que quiero aplicarlo en aquellas personas que creen que no tienen dones, primeramente, que sí lo tienen, pero creen que no, o que creen que lo suyo es poquito, porque lo ujú. están midiendo con los demás. Y lo que Dios le ha mandado a usted es lo que usted tiene que hacer. Y si usted lo hace como Dios se lo ha mandado, viene la recompensa por haberlo hecho. Más que nada la recompensa, el agrado de Dios de que usted edificó de la manera que Él le mandó. Y le agrego la promesa de Jesús, si en lo poco fuiste fiel, en eso poquito que pudiste aportar, que como decía el pastor Enzo, por ahí para vos es significante, él dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Una vez que ejercitamos esos pequeños dones, esas pequeñas habilidades, no cabe duda que Dios empieza a añadir cada vez más y más a cada uno. Bueno, y del versículo 20 al 29 aparece una, unos principios muy importantes, que es, aparecen las mujeres. Mm. Gran discusión Mm. en el judaísmo y en la iglesia, ¿no? Las mujeres, la mujer. A ver, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Otra vez corazón, ¿ves? Todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Miren, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, y ahí habla Enumeran. de los zarcillos de las mujeres, los anillos, los brazaletes, ¿no? Y en el versículo 29, porque vamos del 20 al 29, dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Yahweh había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria. Y otra vez aparece la palabra voluntaria, ¿no? A Yahweh. Entonces, interesante ahora esto. Sí, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Aportaron elementos materiales y también todo aquel que tenía alguna cualidad artística, ¿eh? La debían poner al servicio del tabernáculo con su arte. Ahí habla de sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. La verdad es que cada uno necesitaba del otro y a su vez el tabernáculo necesitaba de todos. Hoy el cuerpo de Cristo en la tierra, su iglesia, necesita de la participación y del aporte de todos. Y hablando de las mujeres, acá habla claramente de que las mujeres fueron las que donaron las joyas, ellas corrieron a ofrecer sus joyas, y ¿qué interpreto de esto? ¿O cómo lo leo? Que es necesario quitar nuestros adornos externos. Lo que hablaba hoy el pastor Enzo. Hay un montón de cosas que se hacen en lo externo. Tzitzit,
talit y un montón de cosas. Pero qué importante primero es ser revestido en nuestro ser interior espiritual. Las mujeres sabemos que habían recaudado un montón de joyas antes de salir de Egipto. Y vemos también que todo este capítulo y el siguiente se hace mucho hincapié en las escrituras y en estos pasajes, en estos capítulos, de la importancia de dar. No por lo que se haga con lo que se da, sino por las consecuencias que el dar trae sobre el dador, sobre la persona que da. Obviamente esto está de la mano de la prosperidad, una doctrina que muchas veces se torció, una doctrina que se mal enseñó, pero si volvemos a las instrucciones de Dios, claramente la Biblia que Dios dice, Él prospera al que obedece sus instrucciones. Por lo tanto, el dar es consecuencia de obedecer las instrucciones de Dios. Y estos son los principios básicos de la verdadera prosperidad. Y bueno, el que siembra escasamente, segará escasamente. Lo importante es leer 1 Corintios 9, tal vez si usted quiere... 2 Corintios. Perdón, 2 Corintios 9, del 6 en adelante, ahí habla claramente, probablemente usted pueda dedicarse hoy a la tarde a leer y escudriñar este pasaje, porque hay cantidad de enseñanzas al respecto de la bendición que trae y cuál es realmente la voluntad de Dios para el que da. Claro, uno se pregunta de dónde sacó Pablo las enseñanzas. Mire, Pablo las sacó de la Torá. ¿De la Torá? 2 Corintios 9:7. ¿De dónde sacó 2 Corintios 9:7? De la Torá. ¿Qué dijo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Vieron? ¿De dónde sacó eso? Y lo acabamos de estudiar en la Torá. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es muy interesante que nosotros entendamos eso. Solamente les quiero dejar el versículo 10 para que nosotros entendamos la diferencia que hay para Dios entre la semilla que Dios da para sembrar y el pan que da para comer. En el versículo 10 de 2 Corintios 9 debemos aprender esa diferencia entre la semilla para sembrar y pan para comer, porque según la Biblia, Dios solamente provee y multiplica nuestra sementera, o sea, nuestra siembra. Aumenta los frutos de nuestra sedacá, de nuestra justicia. Dios no multiplica el pan que te da para comer para que no engordes, ¿viste? Principalmente las chicas. Dios multiplica solamente la semilla que te da para sembrar. Si vos sembrás lo que Él te da para sembrar, entonces Dios multiplica lo que te da para sembrar. Dios nos da para que demos, para que tengamos abundantemente para seguir dando generosamente. Lo ven ahí en 1 Corintios 9:11. Y más todavía, el dar es considerado obediencia al Evangelio de Cristo, versículo 13, de 2 Corintios 9. Es muy interesante esto. Entonces, Dios da ambas cosas, semilla al que siembra y pan para el que come, pero Dios solamente multiplica la semilla que sembramos. Si la semilla que Dios te ha dado para sembrar la usás para comértela, entonces Dios no tiene nada por multiplicar. Entonces la exhortación es: no te comas la semilla que Dios te dio para sembrar. Eso es una pequeña enseñanza, podríamos hablar mucho más. Pero hay que desmenuzar ese capítulo de 2 Corintios 9. Entonces, después del versículo 30 al 35, dice que Dios llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte a Bezalel, a Oliab y a todos esos muchachos que andaban ahí construyendo el tabernáculo. Entonces, toda habilidad, aún para nuestros trabajos seculares. Quiero que anote esto, porque yo conocí un maestro que decía: no, solamente lo que viene de Dios son los dones espirituales. No. Desde que naciste hasta ahora, Dios te preparó para que, como le dijo a la reina Esther Mardoqueo, quién sabe si para hoy esta hora ha llegado. Entonces Dios te preparó toda la vida y toda habilidad que Dios te dio
Aún para tus trabajos seculares es un don de Dios. Por eso siempre hablamos de dones espirituales y dones naturales. Esos dones naturales son esas habilidades que tenemos para bordar, para coser, para cortar el pelo, para construir, para crear. Y el versículo 34, antes de pasar al 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, versículo 34 dice, fueron nombrados, estas personas que no solo fueron nombrados para proyectar, sino también para trabajar, pero lo que yo rescato ahí, para enseñar a otros. Eso lo dice el versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar tanto Bezaleel como a Oliab, de quien está hablando acá. Dios le puso la capacidad no solo de hacer, sino de enseñar a otros. ¿De dónde te parece que sale 2 Timoteo 2.2? Sale de la Torá. 2 Timoteo 2.2 dice lo que hace, se lo está diciendo Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que ha producido la multiplicación de la iglesia y que las enseñanzas de Yahshua y de la Torá hayan llegado hasta hoy. Hombres fieles que son idóneos para enseñar también a otros. Bueno, no sé si tenés algo en eso. Más. No, que no vamos a llegar, o sea, prefiero Bueno, que adelante. Capítulo 36, la Hada dice del 1 al 7, a ver qué dice. Fíjate, dice que va a avanzar. Tiempo. Sí. Y dice, bien, algo del 36 voy a rescatar. Del 1 al 7. Ahí habla del 1 al 7, de Bezaleel, de Aholiab. Los obreros ponen manos a la obra sin demora, conforme se les había mandado. Y lo interesante de esto es que ahí en este capítulo 36 habla de que juntaron todo lo que era necesario y dice que al cabo de unos días vinieron estos artesanos y le dijeron a Moisés que ya había suficiente, lo que instó a Moisés a poner fin a los donativos. La generosidad de la gente no tenía límites. Qué interesante, ¿no? Cuando la gente voluntariamente da, sin presión, sin especulación, sin manipulación, esto sobreabunda. Y algo que me gusta destacar es que estos artesanos fueron muy honestos y rehusaron a tomar más de lo que necesitaban. Ellos podían haber seguido recibiendo oro, joyas, materiales. Y a su vez Moisés marca también una gran característica del líder de Dios, porque a diferencia de los gobernantes típicos, él no estaba interesado en vanagloriarse mediante acumular grandes fortunas que estuvieran a su disposición. Ellos fueron hombres de integridad que no se permitían vivir a costa del pueblo y enriquecerse ellos con lo que había sido ofrecido al Señor. El pueblo necesitó un freno para moderar sus donaciones, ¿no? Entonces habla también de esta cualidad. Cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, cuando entendés a qué Dios te llamó, cuando tenés en claro cuál es la obra, no vas a estar buscando beneficiarte vos y enriquecerte vos. Y estos hombres fueron fieles, yo digo, fueron íntegros, no se enriquecieron de más. Cuando vieron que era suficiente, dijeron, por ahora no más, ya está, alcanza para hacer toda la obra que Dios nos encargó. Así que no es dele a Dios, dele a Dios, dele a Dios y me lo guardo. No es. Era para Dios y era para Dios. Cuando fue suficiente, pararon, ¿no? Qué lindo. A ver, Ada, sigue bajando y pasando hojas, Ada. A ver, ahí, paramos. No. Seguimos. Está refiriéndose también a la construcción, ¿no? En un momento hace hincapié del versículo 14 al 32, del 14 al 32, que habla de las cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Habla sobre las cubiertas del tabernáculo. Qué importante eran estas cubiertas. La jupá. Lo que para nosotros hoy simboliza la jupá, pero la verdad simboliza el resguardo y la protección que disfruta el pueblo de Dios. Justamente lo vemos en estas cortinas de pelo de cabra puestas sobre el tabernáculo. Dios ha provisto para su pueblo refugio y escondedero
contra el turbión y el aguacero. Anote Isaías 4 del 5 al 6. Me encanta este versículo porque dice, Isaías 4 del 5 al 6 dice, creará Yahweh sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. ¿Sobre dónde? Sobre los lugares de su convocación. Donde Ahí se donde reúne ustedes su se congregación. reúnan hoy, en su congregación, dice, Él va a proveer nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Por más fuerte que sean las tempestades, la lluvia de cada día, el agua no entra para aquellos que habitan en comunidad en la casa de Dios. La fuerza y la estabilidad de la iglesia están simbolizadas por esas tablas de madera que rodeaban y todas unidas formaban el tabernáculo. Del versículo 33 al 38 habla del velo. El velo, y ahí es muy interesante porque el velo es un elemento fundamental. Siempre estamos con el altar, el lavacro, los utensilios del lugar santo, del lugar santísimo, y el velo es fundamental. Entonces, el velo era, además, era dos cosas: una puerta y una barrera. Claro. Era una puerta para el sumo sacerdote una vez al año, y era una barrera para que cualquier otro, aunque fuese sacerdote, en ejercicio de su función, no podía pasar. Una puerta para el sumo sacerdote y una barrera para quien no fuera sumo sacerdote. Además, el velo era un testigo de la separación que había entre el hombre y Dios, el lugar santo del santísimo. Entonces, el velo en la Biblia es un tipo del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante, ya que fue rasgado en el momento preciso en que Cristo murió. Fue mediante el rasgado del velo, esto es su carne, dice Hebreos capítulo 10, esto es su carne, su cuerpo ofrecido en la cruz, que el camino hacia Dios fue abierto. Es muy interesante esto porque mediante la muerte del Mesías, Yahshua, cuya consecuencia fue la rotura del velo, quedó a la vista que el arca del pacto no estaba en el lugar santísimo del pueblo. Desde la destrucción del templo por Nabucodonosor, nunca más estuvo el arca del pacto en la presencia de Dios en el templo. O sea que en el segundo templo no estaba. Entonces, muy significativo que mediante el velo del cuerpo de Cristo rasgado, quedó a la vista que la religión no tiene a Dios. Y a la vez quedó abierto el camino hacia Dios en el tabernáculo del cielo, a través de Jesucristo, para todos los hombres que hubieran pasado por el sacrificio de Cristo en la cruz, la santificación a través de la palabra. Estoy haciendo el recorrido del tabernáculo, el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el altar de bronce, la santificación a través de la palabra, que es el lavacro, y estuvieran ejerciendo el ministerio sacerdotal en el lugar santo, y pueden entrar al lugar santísimo en el cielo, la presencia de Dios, recién luego de haber pasado por el proceso de elevar a Dios oraciones, intercesión, adoración en el altar de oro del incienso. Pero tampoco es así de fácil, porque fue Dios mismo quien rasgó el velo para que podamos entrar en su revelación más profunda, y el camino de acceso a Dios está abierto, no hay duda, pero para ello fue necesario el sacrificio de Cristo, porque no podemos entrar solos al lugar santísimo, porque aunque seamos un reino de sacerdotes y gente santa, no somos un reino de sumos sacerdotes. El único sumo sacerdote que hay es Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Cuando el sacerdote de su época rasgó su vestidura, perdió el sacerdocio y fue transferido a Jesucristo. El sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es de Jesucristo, y solamente en él, o sea, metidos en él nos puede llevar a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Por eso del cielo. esta porción está ligada a Hebreos 8 y a Hebreos 9, justamente por eso, porque nos habla claramente de este sumo sacerdote Yahshua, quien presentó su propia sangre allí en el tabernáculo celestial. Pastor Enzo.
Solo aportar para poder seguir avanzando que atrás de ustedes hay un tabernáculo en un cuadro Ujú, y ahí se puede visualizar cuando hablaban de la cobertura. Obviamente que estás hablando de la cobertura congregacional cuando nos reunimos, pero ahí está la cobertura. También cuando hablaban de del cerco, ahí se puede observar entre medio de sus dos cabezas ujú. un dibujo de un tabernáculo que explica muy bien lo que ustedes estaban diciendo. Solo eso. Ese hermoso cuadro que están viendo, Karin, te cuento, lo hizo mi amiga del alma Alicia, que es una hermana bellísima, que ella pintó al óleo a mano ese tabernáculo que ustedes están viendo ahí atrás. Bien, Bueno, el capítulo avanzamos. 37 habla de que Ujú, Moisés quería mostrar el gran cuidado que él y sus obreros tuvieron en hacer cada cosa exactamente, de acuerdo con el modelo que le había sido mostrado en el monte. El capítulo 38 sigue detalla la hablando. construcción del altar de bronce y el lavacro. Ujú, ¿Mm? ¿Qué más? La disposición del atrio. exacto. ¿Eh? Y vamos a pasar al 39. A ver, entonces. 37 y 38 no nos detenemos, ustedes lo han estudiado, describe, sigue hablando de la construcción de cada elemento que formaba parte de este tabernáculo, de todos los elementos. El capítulo 38 también habla del detalle que hace Moisés sobre cada elemento, ¿sí? Detalla las cantidades de oro, plata, de las cantidades de cada material precioso que fue interesante o que fue necesario para la construcción. En el 39 se habla de la confección de las vestiduras sacerdotales y de cada uno de los elementos. Y dice, me voy a detener en el 39, a partir del 32, a partir del versículo 32, fíjense que dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y el pastor Enzo hoy había citado el 42 y el 43. Vuelve a hablar de que hicieron todo conforme a lo que Dios, lo que Dios había mandado a Moisés. O sea, 3 veces en el mismo capítulo, en el 39, se habla de que hicieron todo como Dios lo había mandado, se habla de obediencia. Dios entonces dice que, nos dice aquí este pasaje, que una vez que terminaron de hacer todos los elementos, ellos lo trajeron a Moisés. Cada componente del tabernáculo se lo trajeron a Moisés y las sometieron a que Moisés lo inspeccionara, para que Moisés diera el ok, sí, realmente esto está hecho como Dios me mostró a mí en el tabernáculo celestial, ahí en el monte, esto está hecho todo tal cual Dios me lo encargó. Y Dios le encargó a Moisés, luego de que le traen todas las cosas, entonces Dios le dice a Moisés, bueno, ahora vos Moisés, encárgate de levantarlo. Y dice el versículo 43, vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Yahweh había mandado, y fíjense que dice acá, los bendijo. Terminaron de hacer todo, se lo trajeron a Moisés, vio que todo había sido hecho como Dios se lo había mostrado, y que dice, Moisés bendijo a cada uno. Moisés los alabó y expresó su aprobación por todo lo que habían hecho, y también oró por ellos invocando la bendición de Dios. Y algo que me llama siempre la atención, acá dice que Moisés oró cuando terminaron de hacer la obra, dice, no los bendijo cuando empezaron la obra, sino que los bendijo cuando la terminaron, porque los principios suelen ser fáciles, pero acabar una obra grande es una tarea mucho más difícil. Por esta razón, la Biblia, las promesas son para los que vencen. Ahí Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Entonces es importante, aún en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos proponemos hacer cosas, empezamos, pero no las terminamos, las dejamos a medio camino?
Por eso Moisés los bendice al final, como diciendo, realmente supieron trabajar, trabajaron en equipo, nos unimos todo durante 5 meses, una sola cosa había en el pueblo, construir la morada de Dios en medio de ellos. Una vez que terminaron de construir todo y de traerlo a Moisés, Moisés los bendijo. Capítulo 40, versículos 1 y 2. Luego Yahweh habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero, opa, ¿qué pasó acá? El 1 de enero. No. Pastor Enzo, el 1 de enero parece esto. No. No es el 1 de enero, en el primer día del mes primero, en el calendario bíblico de Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Hay cosas muy interesantes acá, porque levantó el tabernáculo y no metió todos los utensilios, solamente metió el arca. ¿Cómo es el asunto de esto? Sí, bueno, aquí por ahí probablemente me gustaría que hable el pastor Enzo, pero básicamente nos muestra la importancia del calendario que Dios fijó con respecto al calendario que nosotros usamos tradicionalmente. Si el pastor Enzo nos quiere explicar. Bueno, simplemente algo que también habías dicho al principio, que demoraron 5 meses aproximadamente en construir el tabernáculo, que acá es bueno esto porque si nosotros entendemos los tiempos, podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, recordamos que se mencionó el mes primero cuando Dios le dice a partir de ahora contarás 10 días. Y elegirás el cordero, el día 14 hará la Pascua. Estaba hablando ya en el primero del año de la salida de Egipto. Salen de Egipto y van camino hacia Pentecostés. Y lo importante que, bueno, ahí tenemos 50 días más del camino a Pentecostés o Shavuot, donde les da la Torah. Y ahí Moisés sube 40 días. Cuando baja, estamos ya hablando de Shavuot, ¿cierto? Cuando baja de allí, rompe las tablas. El primer día rompe las tablas, al otro día rompe el becerro, lo hace polvo, y luego se va 40 días a ayunar para que Dios perdone al pueblo. Cuando terminan los 40 días, el Señor le dice, bueno, vení, subí. Y sube 40 días más, se suma 40, 40, 40, te da 120 días, te da 4 meses, y cuando él baja, que es lo importante, él baja para un día de Yom Kippur, que sabemos que es el día 10 del mes séptimo. Entonces, allí cuando él ya bajó con las tablas, su rostro resplandecía, comenzó la edificación del tabernáculo. Si ya estamos ahí en el día 10 del mes séptimo, nos faltan para llegar al mes 12, que es este que estamos acá, esos 5 meses que estabas hablando en un principio. Entonces, no es, esto va marcando la Biblia el día por día. Y acá, cuando Dios menciona este día importante, que es el primer día del primer mes, o sea, el primer día del año, y que cuando justamente ahora que estamos hablando de esta porción, por eso esta porción siempre está en este tiempo, antes de este día, porque nos anuncia el tiempo bíblico que ahora, seguramente el miércoles a la noche, yo no lo puedo confirmar porque todo va a depender de la avistación de la luna, pero seguramente sería ese miércoles por la noche, miércoles por la noche, sería el primer día del primer mes, del primer mes de un año nuevo, un año bíblico, donde a los 10 días tenemos un evento importante que es ya enfocarnos en preparar, saber quién es nuestro Cordero, es Yahshua, y el día 14 sería la Pascua. Entonces, este ciclo que el mundo siempre intentó copiarlo de otras maneras, por ejemplo, bueno, son los ciclos, el lunes empiezo la dieta, cuando empieza un nuevo mes, este es un mes nuevo, espero que se vaya este mes que tuvimos muchos problemas. Cuando pasa un año, siempre usamos como muletillas esto que viene de un principio de Dios. Acá es un ciclo nuevo que empieza. Yo lo voy a hacer como que el día miércoles por la noche,
El día jueves sería el día 1 del mes primero del año, ¿cierto? Nosotros ya estamos enfocados específicamente en saber de que nos tenemos que preparar porque viene una Pascua. La Pascua, que es el día 14, o Pesaj, que es el día 14, no es un día para sentarme en la mesa, si bien me voy a sentar, sino que es un día que yo debo prepararme antes. Entonces, yo acá tengo el inicio de un ciclo que es mucho más fácil decir, bueno, ahora empiezo y voy a hacer las cosas bien, voy a dejar estos errores, a examinarme bien. Entonces, este día primero, que lo menciona la Biblia muchas veces, porque cada vez que hay un día primero siempre hubo de tales cosas como la purificación del templo, eventos como, por ejemplo, cuando Noé se asomó y vio que la tierra estaba seca, o sea, un nuevo ciclo está hablando, y era un día, el día primero de un mes primero. Entonces, cada vez que nosotros vemos esta fecha, hablamos de un nuevo ciclo que tiene que ver con Dios y nosotros, o nosotros con Dios. Entonces, aprovechemos estos días que nos quedan para esa fecha. Yo no hablo de comprar fuegos artificiales, esas cosas, porque no tiene nada que ver eso con lo que estamos hablando, tiene que ver con el corazón de uno, tiene que ver con lo que vimos hace un ratito, la generosidad, y la sabiduría de corazón, de que sabemos que cuando empiezan estos nuevos ciclos, nosotros nos debemos disponer y estar bien preparados para actuar conforme a las demandas de Dios, para que termine diciendo esto que leíamos anteriormente, que vio el Señor que habían hecho todo lo que le habían mandado. Entonces Dios está viendo nuestro corazón, esa generosidad de dar lo nuestro, nuestra CDK en justicia hacia los demás, a los que sabemos esto, como lo vimos recién, que le dio capacidad y le dio la sabiduría para poder enseñar a otros esto que estamos hablando, este punto específico, para que la gente no ande diciendo esto es un nuevo año porque el otro está mal. No, no se trata de esa discusión, se trata de un nuevo ciclo que nosotros hacemos conforme a lo que Dios nos está mandando, y eso trae bendición de Dios. Hacer todo conforme a lo que Dios mandó, como dice el pastor Enzo y dice ahí, por supuesto, la escritura, trajo una consecuencia. ¿Qué consecuencia, Ada? Ya para ir cerrando, que por primera vez en la historia de la humanidad, la gloria de Dios residió en una obra, producto de las manos del ser humano a la vista de todos los israelitas. Algo que la unidad, o sea, miren, ¿no? El poder de la unidad. Algo que hicieron todos juntos, a la que todos aportaron por primera vez en la historia, algo que el hombre hizo con sus manos, con los talentos y con los dones que el Espíritu les dio, y en obediencia a sus instrucciones, hizo que la gloria de Dios residiera en medio de esa obra. Después que Moisés terminó de levantar el tabernáculo destinado a ser la morada de Dios entre los hombres, vino Dios y ¿qué hizo? Tomó posesión de él, tomó posesión del tabernáculo. Así que ahí nos dice claramente cómo la gloria de Dios llenó este tabernáculo y cómo la nube se posó sobre el tabernáculo. Bueno, vamos a concluir entonces el estudio del libro de Éxodo con la siguiente escritura del Nuevo Testamento. Con esto concluimos el libro de Éxodo. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy ese tabernáculo somos cada uno de nosotros. Hoy el tabernáculo, ese templo, está formado por las piedras vivas que somos cada uno de los miembros de la congregación de Dios a través de Jesucristo. Por mi parte, Dios los bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por estar. No deje de congregarse. Sigan estudiando la riqueza de la bendita palabra de Dios.
Bueno, también de mi parte, bendiciones a todos. Nos vemos el próximo sábado. No olviden el día miércoles observar, tomar fotos, los que estamos en los grupos y pasarnos esa linda foto de la luna para que tengamos una noche especial con la familia y un nuevo inicio en tiempos bíblicos. Dios les bendiga. Chao, chao. Shabbat Shalom. Bendiciones.